¿Ven mis lentes así chuequitos? Estaba borracho y los pisé. Pero les quería contar de Leopoldo von Ranke, este señor historiador teórico de la historia, en menor medida del siglo XIX, y de lo que me parece uno de los peores errores que difundió en su teoría de la historia, que siguen creyendo y que mucha gente sigue comprando, al menos no dentro de la academia, pero sí dentro de las creencias populares que tenemos sobre la historia, y es el hecho de que la historia tiene la capacidad o debe contar los hechos del pasado tal y como realmente sucedieron. Y me parece muy complicado e imposible en varios aspectos. Número uno, es muy difícil o casi imposible porque si tú te limitas a narrar simplemente estás explicando por medio de la narración, pero la historia y el pasado para tener un sentido te exigen elaborar un sistema de explicaciones, ¿no? Tienes que explicar el porqué de las cosas que han suscitado en el pasado, su devenir y cuál es el probable impacto que puede tener en la conformación del presente y de la realidad que estamos viviendo. Y si el historicismo puede llegar a plantear que sí, por medio de la narración podemos explicar ciertos aspectos, también es cierto que necesitamos hacer una delimitación de conceptos, espacio y tiempo, ¿no? Por lo cual no simplemente estamos narrando los hechos del pasado, sino estamos narrando hechos del pasado de acuerdo a un sistema ya fabricado de explicación, ¿no? Que no es lo mismo que narrarlos tal y como fueron. Número dos, aunque tengas una gran pretensión y tú confíes demasiado en tu juicio y en tu criterio para poder explicar el pasado tal y como fue, siempre se van a cruzar ciertos elementos que forman parte de tu identidad y de tu personalidad y de tu ideología en la forma, en el cómo narras, en el cómo explicas y en el cómo adjetivas la realidad histórica a la cual te estás enfrentando para darle un sentido. Entonces es demasiado complejo tratar de explicar eso que está allá afuera en la realidad, porque tiene que pasar por un sujeto que lo haga cognoscible, ¿no? Y al pasar por el matiz de ese sujeto que lo hace cognoscible, pues pasa por el tamiz de sus valores, y esos valores pues sí presentan muchos elementos que ofrecen una deformidad de la realidad histórica que estás analizando. Entonces sí, podría tener los lentes chuecos porque los pisé borracho, pero nunca defendería un argumento de rasgos positivistas. Y les comparto una frase de Lucian Feff en la que toca más o menos este tema. Y bueno, por si no lo conocen, Lucian Feff es un escritor de una escuela que era la Escuela de los Anales del siglo XX, un miembro fundador de la Escuela de los Anales que escribían en esta revista, junto con Marc Bloch, que ambos pelearon en la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, la resistencia francesa, si no me equivoco. Y Lucian Feff decía lo siguiente: la historia es la necesidad que tiene cada grupo humano a cada momento de su evolución de buscar y evaluar en el pasado los hechos, los sucesos, las tendencias que preparan el presente y permiten comprenderlo, que ayudan a vivirlo. Durísimo, hermanos, lean a Lucien Feff. Tiene una gran biografía de Martín Lutero.